Ahí se hizo el silencio. Buen día a todos. Gracias por estar aquí. Estimados colegas, enfermeros, kinesiólogos, psicólogos, estudiantes y demás profesionales de salud. Estimado director del Hospital de Niños, doctor Pablo Ledesma. Directora de Docencia e Investigación, doctora Fabiana Molina. Y director de Atención Pediátrica, doctor Daniel Farina. Muchas gracias por su presencia y acompañarnos. Como responsable de la División de Neonatología del hospital, es un honor para mí dar inicio a esta jornada de neonatología, en conmemoración de los 25 años del Hospital de Niños Dr. Orlando Alasia. Este evento no solo celebra un hito importante en nuestra institución, sino que también nos brinda la oportunidad de reunirnos para compartir conocimiento y experiencia, que son vitales para nuestra labor diaria. Hoy contamos con la presencia de destacados disertantes: el doctor Gonzalo Mariani, neonatólogo, jefe del Servicio de Neonatología del Hospital Italiano de Buenos Aires, director de la carrera especialista en neonatología del Instituto Universitario del Hospital Italiano de Buenos Aires, magíster en bioética. Y la doctora Silvia Fernández, subjefa del Servicio de Neonatología del Hospital Italiano de Buenos Aires, vicedirectora de la carrera de especialista en neonatología del Instituto Universitario Italiano de Buenos Aires. Ambos son referentes en la especialidad y han dedicado sus carreras a la formación y a la actualización de profesionales en el área. A lo largo de esta jornada tendremos la oportunidad de aprender de su vasta experiencia y conocimiento, la que sin duda enriquecerá nuestro enfoque y práctica en el cuidado de nuestros pacientes. Agradezco a todos su participación y compromiso con el aprendizaje e invito al doctor Pablo Ledesma, director ejecutivo del Hospital de Niños, a dar unas palabras antes de iniciar con los temas a disertar. Buenos días a todos, bienvenidos. Como director médico del hospital y en nombre de la dirección y la conducción del hospital, y junto al doctor Daniel Farina, dirección Atención Pediátrica, darles la bienvenida, agradecerles la presencia, a los que con seguramente algún sacrificio están aquí presencialmente y los que están conectados por plataforma, que es en un gran número importante, y recalcar lo que la doctora De Santis nos mencionaba. Esto se enmarca en el año aniversario, en nuestros primeros 25 años en este emplazamiento, un hospital que ya tiene muchos más y que en el motivo que hoy los va a ocupar a ustedes es pionero el hospital, el viejo Ricardo Gutiérrez y el Alasia, en formación médica, en formación de pediatras, de especialistas. Hoy, en la Argentina y en algún lugar del mundo seguramente, hay algún pediatra y o neonatólogo formado orgullosamente en el Hospital de Niños de Santa Fe. Agradecerles a ustedes y agradecerles fundamentalmente al doctor Mariani y al doctor Fernández, que nos enorgullecen con su presencia, por provenir de donde provienen, por la capacitación y sus características, que seguramente redundará en beneficio de todos los presentes y los que están por plataforma en esta jornada. Que la disfruten, que sea provechoso, seguramente así será, y gracias nuevamente por asistir. Ahora invitamos a la doctora Fabiana Molina, directora de Docencia e Investigación del Hospital de Niños, a dar unas palabras. Bueno, muy breve, creo que solo agradecer, ¿sí? La verdad que es un honor y un orgullo para el hospital y para la dirección de docencia contar con la participación de tanta gente querida y conocida. Sabemos que la neonatología tiene toda una historia para el hospital y bueno, creo que esta jornada honra la historia y mira para el futuro, las dos cosas. Así que en ese punto, gracias al doctor Mariani y a la doctora Fernández, porque sabemos que es un esfuerzo, pero seguramente vamos a disfrutar de sus conocimientos, y muchas gracias al Servicio de Neonatología en todo su conjunto y en la integridad de las disciplinas que los acompañan diariamente, porque creo que también es un gran esfuerzo la organización. Así que bueno, felicitaciones y que sea una gran jornada
no solamente científica, sino también de encuentro de las personas que tanto nos gusta, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias y bienvenidos a esta jornada. Bueno, vamos a empezar con el primer tema que va a disertar el doctor Gonzalo Mariani, que es cómo optimizar la ventilación asistida en el recién nacido. Los acompañan neonatólogos de nuestro servicio, que es el doctor Martín Yukovinsky, la doctora Fernanda Corvo y la licenciada en kinesiología Daniela Ruffini. Muy bien, muy buenos días, ¿cómo están? Muchísimas gracias, Ana Laura. Feliz aniversario, felices primeros 25 años. La verdad que no es un esfuerzo, es un placer y un honor también para nosotros venir acá y compartir con ustedes esta jornada. Gracias también no solo por la invitación, sino por la presencialidad, que creo que tiene un valor agregado importante. Profundizamos nuestros conocimientos, hablamos de muchas cosas, hacemos proyectos y la verdad que está buenísima la virtualidad porque podemos llegar a más gente, pero también esto hay que recuperarlo un poquito, como decía Fabiana también recién. Así que gracias Ana, gracias Analía, gracias Fabiana por todo esto. Felicitaciones por la organización que es impecable, está saliendo todo perfecto, tranquila. Las felicito. Gracias también, a ver si anda este, ¿a dónde tengo que apuntar? Si no pasó por acá. Andaba, recién andaba. Gracias también por esto. La idea original era que llegáramos hoy, pero dijimos, no, nos vamos a perder todo esto. Así que muchísimas gracias por la noche magnífica que pasamos ayer, visitando la cervecería Santa Fe, que fue la verdad, una experiencia inédita para nosotros y realmente muy aprovechada. Lo pasamos muy bien, fue muy, muy lindo. Le voy a decir a mis hijos que vengan. Y por la cena esa también en Los Hilos, que fue muy, muy linda. Así que bueno, gracias y felicitaciones también por el grupo que tienen. Hablábamos con Silvia hoy más temprano, se percibe una vibra positiva, pero no tan frecuente hoy día, ¿no? Que estamos atravesados por tantas dificultades. Así que me parece que son un equipo realmente ejemplar y felicitaciones. Eso habla muy bien de ustedes. Bueno, no tengo conflictos de interés, o sea, nadie me pagó nada para hablar de ninguna cosa en particular. Y después pongo esto, que no sé si es bueno o es malo. No sé, qué sé yo, al principio dije, lo voy a decir con orgullo, después dije, soy un bobo porque podría haberlo hecho, qué sé yo. Y en el Comité de Ética del Hospital Italiano estamos debatiendo esto y muchos están proponiendo que cuando uno da una charla o escribe un artículo, declare si ha usado la inteligencia artificial para esa presentación. Bueno, yo no lo hice, así que lo declaro, así que bueno, ahí está. Pero la verdad que está ahí, está para quedarse y seguramente va a ser una herramienta que bien usada nos va a ayudar muchísimo. Y esto es muy básico, este es el ABC, pero perdón que empiezo con algo tan obvio, pero a mí me parece que lo básico es bueno recordarlo. Elementos clave para ayudarnos a hacer un manejo óptimo, en este caso de la ventilación asistida, pero también pues, para otras áreas de la neonatología también sirve. Tenemos que tener conocimientos de fisiopatología. Tenemos que... ¿No se escucha? ¿Qué fue eso? ¿Sigo? Ustedes díganme. ¿Sigo? Ah, bueno. Evaluación adecuada del paciente, evaluación clínica adecuada del paciente, fundamental. A veces nos olvidamos de ir a revisar al paciente para entender qué le pasa y, por supuesto, conocimiento de la evidencia de las publicaciones actualizadas. Porque si no tenemos las tres patas de o las tres esferas, digamos, de este conocimiento, podemos tener problemas. Si no estamos actualizados, por ahí entendemos lo que le pasa al paciente, lo revisamos, pero no hacemos lo que corresponde según las últimas publicaciones. Si no lo revisamos al paciente, vamos a perder detalles particulares que son importantes. Paper cámnico. Si yo no lo voy a ver y no entiendo por qué, si puede haber alguna explicación desde el examen físico y manejo solamente el respirador sin mirar al paciente, estoy haciendo mal las cosas. Y por supuesto, si
tengo un déficit de base, eso es un problema, porque no entiendo qué le pasa, y para mí entender qué le pasa al paciente es fundamental. Así que bueno, esto como principio básico, no es que voy a hablar de qué perilla tocar, sino que me parece que todo empieza por acá. Y también estos conceptos, ¿no? Primero, no dañar. Y entonces, cuando hablamos de ventilación, la estrategia, la cabeza nuestra tiene que estar puesta en proteger esos pulmones inmaduros, dañados, con enfermedades y además con una agresión como es el respirador. Conocer los riesgos a corto y a largo plazo de la ventilación asistida, los riesgos no solamente a nivel respiratorio, sino también a nivel sistémico. E individualizar el cuidado, porque de esa manera lo vamos a poder optimizar. Entonces, ante todo, no dañar. Esta es una figura de una aplicación de hace muchos años, pero que es muy gráfica, es muy impactante, ¿no? Lo que es el alvéolo normal y lo que es el alvéolo enfermo, agredido, con reacción inflamatoria, con hemorragia, con edema, con lesión endotelial. Y eso es lo que le pasa a los pacientes que sufren de enfermedades respiratorias que necesitan ventilación, y con la ventilación podemos empeorar esta situación. Como ustedes bien saben, están estos mecanismos de daño pulmonar, pulmonar asociado o inducido por el respirador. En inglés la sigla es VILI, la que se ha popularizado, Ventilator Induced Lung Injury. Y esos son los mecanismos propuestos, ¿sí? Barotrauma, pero ojo que barotrauma, sí, hay lesiones con presiones inadecuadas, pero las presiones transpulmonares no es la PIM. No es que si yo pongo 26 de PIM le hago más daño que si tengo 24, no es así. ¿Se ve bien ahí? ¿Ahora sí? ¿Seguimos? Esa era... Sí. Entonces, la presión importa en tanto en cuanto qué volumen TIDAL determine esa presión o ese delta P. El endotrauma es un concepto interesante. El solo hecho de colocar un tubo endotraqueal hace que se pierda la fisiología, la homeostasis normal del aparato respiratorio, y ya hay alteración de la función de las cilias y daño. Atelectrauma, colapso. El atelectrauma genera daño por dos mecanismos. Uno por colapso y apertura en esas unidades que se cierran y se abren, y otra cuando hay unidades que no se abren y que quedan atelectasiadas. El volumen que ingresa al pulmón va solamente al volumen que se expande, con lo cual es un volumen exageradamente alto y lesiona las áreas expandidas. Iotrauma es el daño asociado a liberación de sustancias inflamatorias, y esto está asociado a la ventilación mecánica y tiene daños locales y también sistémicos. Reotrauma es más una expresión acerca del daño por un flujo inadecuado o muy bajo o excesivo. Es poco estudiado y muy poco estudiado en neo, y por supuesto el daño asociado a la injuria oxidativa. Entonces, en los últimos años, ya muchos años, nos bombardean con modalidades nuevas que nos van a solucionar la vida. No. Porque es importante recordar que no es que modalidad es diferente de estrategia. Está bueno conocer las modalidades, pero lo más importante es saber qué queremos hacer con nuestro paciente y usar la modalidad que tenemos disponible o que creemos que mejor va a cumplir con nuestra estrategia propuesta. Esto es muy básico también. En algún lugar apareció alguna vez en internet y después desapareció, pero nosotros lo seguimos usando porque son las modalidades clásicas. La ventilatoria intermitente, donde hay asincronía y ya prácticamente no se usa más, es bueno que no se use más. La SIMB, donde ustedes van a tener sincronía al inicio de la inspiración en algunas respiraciones, y fíjense que, como vamos a ver más adelante, hay varias respiraciones donde el paciente no tiene ningún apoyo y tiene que hacer un trabajo respiratorio importante para respirar a través del tubo endotraqueal y del circuito. Asistida controlada, donde la sincronía al inicio de las inspiraciones ocurre en todas las respiraciones. La combinación que ustedes conocen, SIMB y presión soporte, donde puede haber diferentes porcentaje de la presión en presión soporte con respecto a la SIMB, y lo que van a ver también es la diferencia en el tiempo inspiratorio, porque como ven acá abajo, la presión soporte genera sincronía tanto al inicio como al final de la inspiración, y es una modalidad ciclada por flujo, no ciclada por tiempo. Por eso el tiempo inspiratorio es variable, y por eso hay que tener cuidado con cuál es el esfuerzo inspiratorio espontáneo
que puede comprometer el tiempo inspiratorio. Así que, y por supuesto necesita un estímulo, un drive respiratorio suficiente, porque si no, no le provee ventilación. Así que esto como básico también hace ya más de 20 años que venimos leyendo estrategias de protección pulmonar en recién nacidos, cómo son, bla, 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 injuria asociada o inducida por el respirador, y a mí me gusta terminar citando a Villar, que dice, ¿es injuria o daño pulmonar inducida por el respirador o por nosotros? El respirador es una herramienta, como decía Rick Clark también hace muchos años, tanto la herramienta como el carpintero son importantes. Entonces, cuidado con echarle la culpa al respirador a veces, ¿no? Entonces, vamos a centrarnos un poquito ahora en prematuros. ¿Qué sabemos hoy del manejo respiratorio inicial a partir de la evidencia publicada en los últimos años? Que no tenemos que intubar de rutina al prematuro ni al prematuro extremo, que debemos usar CPAP en forma temprana, CPAP nasal, que debemos usar oxígeno suplementario en forma juiciosa, que si necesita surfactante hay que darlo tempranamente y no diferirlo. Pero hay pacientes que requieren ventilación mecánica. Y entonces ahí estamos en esta charla, en estos momentos, hablando de qué tenemos que hacer para mejorar o para minimizar los riesgos. Y de vuelta, fisiología, evaluación clínica y evidencia. Esas modalidades, asistencia controlada, SIMB, presión soporte, ventilación con volumen objetivo, ventilación de alta frecuencia, las tenemos que conocer, tenemos que saber de qué se trata cada modalidad, para poder, como decíamos hace un rato, aplicar la estrategia de manera adecuada. Y esto yo lo repito una y otra vez. En mi unidad usamos SIMB, porque nos va bárbaro. Y en algunos pacientes te va bien y en otros pacientes van a necesitar otra cosa. Entonces, no nos quedemos con una modalidad. Veamos qué necesita cada paciente en cada momento, porque un mismo paciente puede necesitar diferentes modalidades a lo largo de su trayectoria en la NEO. Y siempre considerar el proceso fisiopatológico, ¿no? Preguntarse, ¿de qué sufre mi paciente? ¿Cuál es su problema? ¿Es mayormente un problema de colapso, de atelectasias, de ocupación alveolar? ¿Tiene atrapamiento aéreo? ¿Hay escapes de gas? ¿Es un problema de hipertensión pulmonar? ¿Hay falla circulatoria? No siempre los problemas son respiratorios puros. O una combinación de problemas que suele ser bastante frecuente. Entonces, tratar de entender qué es lo que le pasa y ajustar nuestro manejo en función de eso. Entonces, algunos conceptos que son importantes, si uno tiene en la cabeza la curva presión-volumen, yo no uso mucho la curva presión-volumen del respirador, pero sí tener en la cabeza de qué se trata esto, ¿no? Y que hay dos zonas de daño, esto es en adultos, esto es en recién nacidos, prematuros. Las zonas de daño son iguales para adultos y para recién nacidos prematuros. Zona de sobredistensión, zona de colapso. Lo que pasa es que la ventana de seguridad es mucho más chica. Es mucho más desafiante ventilar un prematuro porque estamos muy cerca de tocar las zonas de daño con cambios por ahí menores en el respirador. 15 mililitros por kilo es nuestra ventana de seguridad. Un paciente que pesa 500 gramos, 7 mililitros, y ya estamos entrando en una o en otra zona. Así que tener esa idea, dónde está mi paciente en la curva de presión-volumen es importante. Entender que el volumen pulmonar está dado fundamentalmente por la presión media en la vía aérea. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene colapso, tendencia al colapso, si vemos en la ecografía pulmonar que predominan las atelectasias, yo me tengo que preguntar antes, ¿no?, de hacer alguna maniobra para reclutar alvéolos. El pulmón ¿es reclutable lo que tiene este paciente? ¿Amerita alguna maniobra de reclutamiento? Que si quieren después en la sesión de preguntas podemos hablar de reclutamiento, pero no todos los pulmones son reclutables. Paciente que sufre de hipoplasia pulmonar probablemente lo dañe si hago maniobras de reclutamiento. Paciente cuyo problema principal es el atrapamiento, tampoco le va a venir nada bien que haga Parecen obvias estas cuestiones, pero cuando tengo el paciente ahí me lo tengo que preguntar. Si el problema es insuficiencia cardíaca, tampoco, ¿para qué le voy a hacer reclutamiento? Tengo que entender qué es lo que le está pasando. La ley de Laplace, tan difundida entre nosotros, es importante recordarla, ¿no? La presión necesaria para abrir el pulmón es 2 veces la tensión superficial sobre el radio. Cuando yo usé presiones altas y abrí el pulmón, el radio sube y la presión necesaria baja. Entonces la presión necesaria para abrir el pulmón es diferente a la presión necesaria para mantenerlo abierto. ¿Sí? Entonces puedo bajar presiones, no es que, ¿por qué está con esas presiones? Porque necesito eso para abrir. Bueno, pues ya abrió, bajemos. Y va a mantenerse abierto. El concepto de constante de tiempo es importante, no el segundo, no tengo que calcular cuántos segundos, no, pero es el producto de compliance por resistencia. Entonces, si mi paciente sufre de baja distensibilidad, la constante de tiempo va a ser baja. Si mi paciente sufre de alta resistencia, la constante de tiempo va a ser alta. Entonces, los tiempos
inspiratorios y expiratorios que yo elija van a tener mucho que ver con esto. Y en eso nos ayuda muchísimo la curva de flujo. Es una de las curvas que más miro, porque nos dice si los tiempos inspiratorios y expiratorios son suficientes o no. Y nos podemos anticipar. El examen clínico, como decíamos, ir y ver al paciente, hablar con la enfermera, con el enfermero. Contame, ¿cómo lo ves? ¿Qué cambió? Tenemos muchos datos hoy día del monitoreo continuo y eso es bueno usarlo, ¿no? Monitores multiparamétricos, recién veíamos muy buenos monitores en la unidad. Saturación, si disponemos de transcutáneo de CO2 es una herramienta útil. Saturación regional y los gráficos, como decíamos, de los respiradores. Y las imágenes y el laboratorio, imágenes, radiografía, ecografía y los análisis de gases en sangre, por ejemplo, yo digo siempre nos auditan. No nos deberían sorprender. Si viene una CO2 de 25, vergonzante CO2, debemos decir, no, pero yo debería haber sabido que iba a venir 25. Y si miro, seguramente me voy a dar cuenta que sí, claro, estábamos haciendo esto. Así que estemos atentos y antes de sacar un gas, discutan entre ustedes, ¿cómo pensás que va a venir? Conocer los riesgos de cada modalidad. Esto es muy rápido, pero la asistencia controlada, como sincroniza dispara en todas las respiraciones, tiene riesgo de hiperventilación, a veces de atrapamiento, porque si tiene una frecuencia muy alta, el tiempo expiratorio me queda muy corto y atrapa. La SIMB, como veíamos en el gráfico primero, si yo la pongo a frecuencias muy bajas, voy a tener aumento del trabajo respiratorio, del esfuerzo. La presión soporte, sobre todo en las primeras horas, el primer día de vida en un prematuro extremo, puede llevar a hipoventilación por un tiempo inspiratorio insuficiente. La ventilación con objetivo de volumen, si yo tengo un tubo muy introducido que va al bronquiofuente derecho, el volumen que yo quiero que le entre a los dos pulmones le entra uno solo. Y eso va a generar daño, así que hay que tener mucho cuidado. Además de otras que ahora vamos a hablar un poquito de volumen objetivo. Y con alta frecuencia es muy fácil hiperventilar y también llevar a sobreexpansión. Y después hay riesgos comunes a las distintas modalidades, ¿no? Escapes de gas, displasia, compromiso hemodinámico si estoy con una MAP exageradamente alta. Y daño cerebral. El daño cerebral se asocia a mal manejo de la ventilación asistida. ¿Sí? La hipocapnia, la hipercapnia, la fluctuación en la CO2 se han asociado a problemas neurológicos. Hemorragia, leucomalacia, problemas de neurodesarrollo. Entonces, vamos llegando a que, bueno, el problema fundamental cuando estoy ventilando a un paciente es evitar el volutrauma, que es sobre lo cual además puedo actuar. Sobre el biotrauma mucho no puedo hacer, el endotrauma, bueno, ya está, el tubo está puesto. Pero el volutrauma es el problema central sobre el cual puedo actuar, ¿no? Más allá del tema de telectasias y de usar PEP adecuadas y suficientes, lo cual es bastante difícil de hacer, pero bueno. En cuanto al volutrauma, ¿cómo hago yo para mejorar o minimizar el riesgo de los volúmenes que uso? Bueno, los tengo que controlar. Tengo que controlar el volumen tidal, tengo que controlar la ventilación minuto. El volumen tidal no importa que no hagan ventilación con objetivo de volumen. Si tienen respiradores que les muestran el volumen tidal, aun cuando no confíen en numerito preciso, pero van a ver la tendencia y eso sí se va a asociar con cambios. Si ustedes dicen, este paciente me está marcando tal volumen tidal, con ese tal volumen tidal y esta frecuencia tengo esta CO2. La CO2 depende de eso, de la frecuencia y del volumen tidal. Entonces, acostúmbrense a mirar, incluso el grupo de enfermería es muy importante que registre qué volumen tidal está teniendo el paciente y los cambios de volumen tidal, como ustedes bien saben, en las modalidades limitadas por presión, dependen en parte de lo que yo hago con el respirador, pero mucho en parte de cómo está el paciente. Entonces, si el paciente mejora, esas presiones que antes eran suficientes, ahora son exageradas. Entonces, una de las formas de controlar los volúmenes es esto, la modalidad esta de ventilación con volumen objetivo. Y hay publicaciones, esta ya tiene 10 años, es un metaanálisis donde muestra, digamos, una revisión sistemática de estudios aleatorizados, todos con una N pequeña, pero bueno, si ustedes van al resultado final global, ven que hay una disminución de la incidencia de displasia broncopulmonar cuando se usan respiradores o modalidades, mejor dicho, con volumen objetivo en comparación con la limitada por presión. Y no solamente en displasia, sino que en otras variables importantes, como hemorragia intracraniana, leucomalacia, neumotoras, etc., también hay efectos beneficiosos o protectores de esta ventilación. Esto fue publicado hace 10 años. Unos años después salió la revisión Cochrane de ventilación con volumen objetivo, y acá, como ven, se siguen manteniendo estas diferencias a favor de la ventilación
con volumen objetivo, disminución en el outcome muerte o displasia, menos días en respirador, menos neumotórax, menos hemorragia, etc. Y esto es del 2017, y este año el doctor Martin Kessler publica una revisión donde muestran los mismos resultados, los mismos riesgos relativos, digamos, de estas variables, pero le agrega el número necesario para tratar, el número necesario to benefit sería esto, para beneficiarlo. Y fíjense que, por ejemplo, acá a donde llegamos es que cada 3 pacientes que yo uso esta modalidad, prevengo que uno tenga hipocapnia. Hipocapnia, que es un outcome, si bien de corto plazo, que puede estar asociado a problemas alejados. Pero fíjense que el número necesario para tratar, para obtener beneficios, es bastante bajo, 8, 11. ¿Sí? Ahora, este es don Martín Kessler, que saca la bandera de la ventilación con objetivo de volumen, y uno se pregunta, bueno, entonces ya está, cambiamos el chip, lo usamos para todos y todas. Y él dice en esta publicación, de hace ya varios años, dice que nos lleva tiempo a aceptar, dice, ¿no? La evidencia disponible apoya el uso de ventilación con objetivo de volumen en prematuros. Tenemos que salir de nuestra zona de confort y tomar el cambio de paradigma que significa esta ventilación por volumen. Lo más fácil, dice él, es insistir en que se necesitan más estudios, pero él dice, ¿cuánta evidencia necesitamos para abandonar una práctica que en sí misma carece de una evidencia sólida? Entonces uno lee esto, ve los metaanálisis y dice, ¿qué estoy haciendo? Y después encima vino la recomendación europea, que fíjense, la última actualización salió en el 23, que dice que los modos de protección pulmonar, como la ventilación por objetivo de volumen y alta frecuencia, deberían ser nuestra primera opción. ¡Wow! Nosotros discutimos bastante estas recomendaciones, son bastante enfáticas en algunos puntos controvertidos todavía, como el uso de LISA, no me voy a meter en eso, pero bueno. Por ejemplo, es otro punto controvertido. Sin embargo, para alivio de todos nosotros, hay limitaciones y dificultades. No es tan fácil la ventilación con volumen objetivo. Ah, sí, lo pongo en esa modalidad y se me solucionaron todos esos problemas. No. Hay pérdida peritubo, habitualmente hay pérdida perituba, y no todos los respiradores tienen compensación por fuga. Hay errores en la estimación del volumen tidal, no todos los sensores tienen una precisión suficiente. Los diferentes respiradores, yo tengo que saber si el respirador que estoy usando, ¿qué hace? ¿Modifica las presiones por el volumen tidal inspiratorio o expiratorio? Todos esos detalles son importantes, y qué tan sensibles son los sensores, y qué tan rápida es la respuesta. Bueno, y además puede haber pérdidas en el circuito. Todo esto hace que no sea tan fácil. De hecho, los que hemos empezado a usar, vemos que no siempre es sencillo ventilar a estos pacientes con esta modalidad. Pancalari, que no lo usaba mucho, ahora no sé, pero en un momento hace unos años nos decía, bueno, nosotros hacemos ventilación controlando el volumen, porque estamos todo el tiempo mirando el volumen tidal. Y usamos la modalidad limitada por presión, pero estamos muy atentos al volumen tidal. Y si se necesitan o no más estudios, hay acá algunos puntos que son importantes. Si bien el metaanálisis muestra efectos beneficiosos, ningún estudio mostró por sí mismo una reducción en la mortalidad, displasia o hemorragia intraventricular grave. Y además, esos estudios con Ns pequeñas los llevaron adelante gente que es muy entrenada en ventilación con objetivo de volumen. O sea, cuando yo uso una modalidad que estoy convencido que es buena y que cuido mucho a ese grupo de pacientes, que no es ciego además el estudio, y el otro grupo lo manejamos como se maneja habitualmente, y bueno, hay ahí un poquito de sesgo que nos hace pensar. En el metaanálisis además se agrupan diferentes formas de entregar volumen de volumen objetivo, así como los diferentes niveles en distintos estudios de los volúmenes tidal objetivos. Con lo cual es un poco una mezcla de estudios que no todos, digamos que hay gran heterogeneidad. Y además hay dudas acerca de cuál es el volumen tidal óptimo. En ese sentido hay una publicación de este año de Martin Kessler, que en realidad ya existía previamente, acá como que la emprolijó en Seminars of Perinatology, donde muestra cuál sería el volumen tidal para empezar de acuerdo a las distintas patologías. Porque uno dice 4 a 6 mililitros, porque no, 4 a 6 mililitros, porque 4, o sea, 6 es 50% más que 4, o sea, puede ser un montón para algunos pacientes. Entonces acá él muestra, depende si es de término, si es prematuro, qué tipo de patología tiene, cuál sería el volumen tidal, por lo menos inicial, y cuál es la base racional para plantear esto, y la referencia bibliográfica que lo sustenta. Y entonces uno va después a ajustar, pero por lo menos parte con algo bien diferente. Si yo tengo un paciente displásico y le pongo 4 por kilo, va a ser un desastre.
¿sí? Por ejemplo. ¿Y nosotros qué hicimos? Nosotros, a partir de este estudio y otros similares, nosotros teníamos pacientes crónicamente ventilados que hacían esas crisis de displasia, ¿vieron esa crisis de hipoxemia, el paciente ventilado, que lo que se describió, el grupo de Bancalari lo describió, es que hacen como un esfuerzo expiratorio y pierden volumen pulmonar. Y al perder volumen pulmonar, hacen la hipoxemia, la bradicardia. Entonces, Bancalari y su grupo estudiaron si tener en esos pacientes esta modalidad, controlada por volumen, esos episodios disminuían en intensidad o en frecuencia, porque entonces, ¿qué pasa? Cuando hace ese episodio de pérdida de volumen, el respirador solito sube las presiones para entregarle un volumen adecuado, y entonces, y bueno, y mostraron que sí, que efectivamente la duración de esos episodios era menor con esta estrategia. Nosotros empezamos con esos pacientes, empezamos a entender los respiradores que estábamos usando, y tuvimos buenos resultados con esos pacientes, y poco a poco después fuimos empezando a usarlo, a animarlos a usar en otras poblaciones. Porque además esto no es que viene un iluminado y dice ahora se hace así. Esto tiene que ser un consenso, tiene que ser debatido, tiene que discutirse en Ateneo, tenemos que entender todo lo que estamos haciendo, los médicos que está el lunes, el mismo que, digamos, el criterio que el que está el martes, y la enfermera tiene que entender también qué se está haciendo, y que hablar los kinesiólogos. Así que me parece que es un proceso, pero que está bien explorarlo porque está bien, uno ve la evidencia y se siente un poquito mal si no la usa, pero primero entendamos. Y finalmente la otra forma de evitar el volutrauma podría ser la ventilación de alta frecuencia, que como ustedes saben es altísima frecuencia con volumen estibial muy pequeño. Este es uno de los tantos metaanálisis que hay. Hay muchos, y hay que tener cuidado cuando uno mira las revisiones sistemáticas de alta frecuencia, porque no todos comparan lo mismo. Hay estudios que comparan una ventilación de alta frecuencia con determinada estrategia con ventilación convencional con otra estrategia. Yo tengo que comparar alta frecuencia con estrategia de protección pulmonar con ventilación convencional con estrategia de protección pulmonar. Y cuando uno compara esos estudios, las diferencias no existen. De hacer o de brindar ventilación de alta frecuencia de inicio en los prematuros. Ahora, cuando decimos esto, después vienen los amigos de Iowa, que tienen muy buenos resultados en pacientes de 22, 23 semanas, y ellos dicen, sí, pero 22, 23 semanas es otra población, así que no me cabe el metaanálisis este. Y ellos dicen acá en esta publicación que ellos usan un enfoque de alta frecuencia de inicio como estándar de cuidado para estos prematuros en el límite de la viabilidad, y muestran buenos resultados. Esto no hay ningún aleatorizado ni nada, pero dice, estos que les va muy bien con estos pacientes, dicen, nosotros hacemos esto y nos va bien. Con lo cual, nadie sabe si esto ayuda a los prematuros de 22, 23 semanas, pero lo tenemos que tener en consideración. Lo que sí se ha visto, y este es un estudio aleatorizado hecho en China, que de rescate la ventilación de alta frecuencia es beneficiosa. ¿Qué quiere decir rescate? Bueno, cuando el paciente tiene enfermedad más grave, cuando está necesitando altos parámetros, y entonces, por ejemplo, en este aleatorizado, la incidencia de muerte o displasia broncopulmonar se pudo disminuir significativamente en los pacientes que al estar más graves, en lugar de seguir con convencional, se pasaban a alta frecuencia. Otra población de pacientes son los chicos con hernia diafragmática congénita, y entonces se había planteado la hipótesis de que la alta frecuencia iba a ser beneficiosa, porque claro, la hipoplasia pulmonar, si cuidamos más los volúmenes, entonces se hizo este estudio aleatorizado, el VC Trial, que tenía esa hipótesis. Bueno, lo tuvieron que cortar porque en el análisis del Comité de Seguridad mostró que las tendencias eran todo lo contrario, eran mejores al grupo que recibía ventilación convencional, como ven acá, por ejemplo, la duración de la ventilación, y no había además ninguna diferencia en outcomes duros importantes como muerte o displasia. Entonces, a partir de este estudio, uno se empezó a decir, lo que pasa es que acá, nosotros decimos, está mal, también por ahí suena pretencioso, pero está mal conceptualizado el estudio, porque no todos los chicos con hernia diafragmática sufren de lo mismo. Algunos sufren más de hipoplasia, otros sufren más de hipertensión pulmonar, otros sufren más de disfunción ventricular. Entonces, darle a todos un talle para todo, no va. Entonces, por ahí hay que identificar si lo peor, lo que más tiene este paciente de componente, digamos, patológico es la hipoplasia, quizás la alta frecuencia sea beneficiosa, pero si lo que sufre mayormente es de disfunción ventricular, probablemente la alta frecuencia no sea el camino indicado. Y este es un estudio recientemente publicado que lo que hace es ver pacientes con hernia diafragmática grave.
hernias derechas, hernias con hígado en tórax, y ellos encuentran que en los gases iniciales, no sé si se alcanza a ver acá, la CO2, el pH, son mejores en los gases iniciales significativamente cuando están ventilados con alta frecuencia versus convencional. Ahora después, el outcome importante, sobrevida, nada, lo mismo. O sea, les fue un poquito mejor en los gases al principio. Les deja tranquilo, el que está de guardia está más copado, pero bueno. Y algunos tips. ¿Ya vamos terminando? ¿Cuánto queda? ¿Vamos bien? Bien, algunos tips de la ventilación de alta frecuencia, que me parece, no vamos a dar una clase de alta frecuencia, pero algunas cuestiones que me parecen que por ahí no están tan difundidas. Lo que decíamos al principio, ¿no? Definir si la enfermedad pulmonar subyacente es reclutable o no, porque solo la primera se beneficiará del procedimiento de reclutamiento. Es más fácil, si se quiere, hacer reclutamiento con alta frecuencia que con convencional, más protectora puede ser. Con convencional es un trabajo bastante complejo en recién nacidos, pero con alta frecuencia uno se siente un poquito más confiado, si bien debe serlo siempre con muchísima cautela. Pero primero es saber si es reclutable o no. Después, que la eliminación de CO2 depende de la amplitud o delta P y de la frecuencia, pero también, no es solo las dos perillas, le voy a cambiar la CO2. Esto, ¿no? Entender qué le está pasando. ¿Cómo está el pulmón de ese paciente? ¿Cambió su compliance, su distensibilidad, su resistencia? El tubo endotraqueal es fundamental. La posición del tubo, no solo si está introducido o no, sino dónde está el bisel, si está haciendo pared. Y eso a veces lo pueden ver y ustedes recolocan el tubo o mueven el tubo y es impresionante cómo subió el volumen tidal. Ese pequeño detalle. Si hay fugas, por supuesto, si hay obstrucciones, muchas veces el volumen no alcanza porque están llenos de secreciones y hay que aspirarlos, y en ese sentido un adecuado sistema de acondicionamiento de gases inspirados es importante. Como decíamos acá, inadecuada humidificación, y puede haber aumento del volumen compresible que también haga que se pierda el volumen que le llega al paciente. La frecuencia óptima, uno en general no toca mucho la frecuencia, pero la frecuencia óptima varía con el tipo de alteración de la mecánica pulmonar. O sea, no hay que poner la misma frecuencia a todos los pacientes, esto creo que lo saben, los prematuros en general usan frecuencias más altas, los de término más bajas, pero no porque es prematuro y porque es de término, porque la fisiopatología de su problema pulmonar es diferente. Y esto que la caída en la presión media en la vía aérea del tubo endotraqueal hacia distal depende de algunas variables que es importante considerar, de la amplitud, de la frecuencia, de la relación IE y del tamaño del tubo. Lo voy a mostrar en 2 minutos. Esto es difícil, es un artículo, es un libro de 1994 que hay que leerlo varias veces para entenderlo, y que después nunca más nadie lo toma, salvo Jane Pillow en algunas publicaciones, pero que él dice, ellos dicen, a ver, ¿cuál es la frecuencia óptima? Y entonces acá la Z es impedancia, que es el costo de presión para generar flujo. O sea, ¿qué tanto cuesta al paciente y a la dinámica de respirador paciente generar flujo? Y esto es muy alto con frecuencias bajas. Y llega acá FC, se llama corner en inglés, yo le digo frecuencia angular, donde cambia eso. Y a partir de esa inflexión no hay mucho cambio en el costo para generar flujo en alta frecuencia. Y fíjense que esta es la frecuencia de resonancia, pero no nos vamos a meter. Fíjense que la frecuencia esta es inversamente proporcional a la constante de tiempo, a resistencia por compliance. Entonces uno dice, bueno, entonces si el problema es compliance baja, mi frecuencia angular es alta. Y esto es lo que le pasa al paciente que está acá en rojo, con enfermedad membranalina, un prematuro, ¿sí? Compliance baja. Entonces yo uso frecuencias más altas que son más beneficiosas para ese paciente. En cambio, si el problema es una alta resistencia, la frecuencia angular es baja. Y por eso, en un displásico no lo ventilen con alta frecuencia, pero en un meconial, por ejemplo, esa frecuencia va a ser baja. Fíjense dónde está acá. Celestito, fíjense donde hace la curva, ¿no? Ahí abajo. Entonces las frecuencias óptimas para los pacientes con problemas de resistencia elevada son más bajas. Y este artículo, también publicado recientemente, está muy bueno. Si quieren revisar alta frecuencia, se los recomiendo en Archives. Yo tengo los PDF de todos estos artículos que comento, así que si alguien los quiere en particular o no puede acceder a ellos, después me puede mandar un mail y se los comparto. Pero fíjense qué bueno que está, ¿no? Acá está en Hertz la frecuencia, y acá dice cuál es el problema fisiopatológico y la entidad, en este caso prematuro con distrés, o enfisema pulmonar intersticial, y cómo estos pacientes se benefician de frecuencias altas. En cambio,
síndromes aspirativos o displasia, en este caso, condiciones con problemas quísticos, van a necesitar frecuencias mucho más bajas, y en el medio, la hernia diafragmática congénita, tratando de pensar qué es lo que le pasa. Esto es lo que decía la caída en la presión media. Si ustedes recuerdan, cuando empezamos a usar ventilación de alta frecuencia, era clásico decir, bueno, vamos a pasarlo a alta frecuencia, ponerle 2 puntos de presión media en la vía aérea por arriba de la presión media que tenés. Y eso es porque hay una caída, como ven acá en esta curva, no sé qué color es, naranja. Hay una caída y entonces uno pretende que no haya esa caída en la MAP hacia distal. Pero eso es cuando uno usa relaciones 1 a 2, que era lo que se usaba habitualmente al principio. Pero ahora tenemos muchos respiradores que nos dan la posibilidad de cambiar la relación 1 a 2, inspiración-expiración, por 1 a 1. Y cuando uno usa frecuencia o relación 1 a 1, esa caída no se da, a pesar de que aumentemos la amplitud. Entonces, si ustedes le ponen a un paciente que tiene 14 de MAP, y lo ponen con una relación 1 a 1, le ponen 16 por aquella vieja recomendación, probablemente sea mucho. Entonces esto también hay que tenerlo en cuenta. También es cierto que la caída se da más frecuentemente con frecuencias altas y con tubos chicos, que es lo que usan los prematuros. Con lo cual, si yo voy a usar 1 a 2 en prematuro, frecuencias altas y tubo endotraqueal chico, le voy a tener que subir la MAP para evitar esa caída. Y esto, finalmente, digamos, ahora hay algunos respiradores que ofrecen el volumen garantizado en alta frecuencia. No voy a profundizar mucho con esto, simplemente que hay que cambiar la forma de pensar, porque uno sabe que en alta frecuencia, si yo subo la frecuencia, baja la ventilación, pero cuando uso volumen garantizado en alta frecuencia, no, porque el volumen está garantizado, con lo cual si yo subo la frecuencia, sube la ventilación. Entonces eso es simplemente estar atento, y este es uno de los trabajos, hay pocos, que mostró que en volumen garantizado de alta frecuencia, es un crossover, los mismos pacientes iban en una u otra modalidad, estuvieron mucho más tiempo con volúmenes tidal adecuados que el grupo que no tenía volumen garantizado, ¿sí? Y menos oscilaciones, menos variabilidad, menos hipocapnia, menos hipercapnia. Parecería, este es un estudio chiquito con 80 pacientes, parecería que en respiradores muy modernos, confiables, podría ser una estrategia beneficiosa. Y finalmente, para evitar el daño por respirador, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? Sacarlo del respirador, ¿no? Entonces, extubarlo pronto. Este gráfico que ustedes ven acá es un estudio de la red italiana, Gagliardi y compañía, que es muy impactante. Dice, bueno, cuanto yo más intubo en sala de parto, más displasia broncopulmonar tengo. Sí, pero esto es una foto que lleva a interpretaciones equivocadas. Porque cuando uno se mete en el estudio y lo lee, los autores hacen un análisis multivariable y ponen distintos factores en el modelo, y la intubación en sala de parto deja de tener significancia estadística. Lo importante no es si lo intubé o no en sala de parto, sino si lo dejé intubado y lo mantuve en respirador más de 7 días. Fíjense, fíjense el impacto que tiene continuar en respirador, más de 7 días, casi 15 de riesgo de odds ratio ajustado, ¿no? O sea que no es tanto si lo intubé o no. Si lo intubé, primero justifiquemos por qué lo intubé, no de rutina, pero si lo intubé, después tratemos de ver cómo hacemos para sacarlo del respirador. A veces no se puede, pero que sea culpa del paciente y no mía. Y esto mismo mostró en nuestro grupo un artículo de Pablo Brenner, publicado en Archivos hace unos años, que también un análisis multivariado de factores de riesgo para displasia, la duración de la ventilación mecánica se asoció significativamente con más displasia. Uy, ¿qué hice ahí? Se lío. Bueno. Acá, ahí. Bueno. O acá. Se asoció a displasia con este odds ratio de 1,08, quiere decir que hay un 8% de asociación mayor con displasia por cada día que permanece en respiración mecánica. Entonces, si no hay tiempo, cortamos acá. Estos son ejercicios nada más. Ya estamos. Entonces lo cerramos, si quieren lo dejamos. Estos son ejercicios que yo les pongo uno nomás como ejemplo. Bueno, son prematuros, ¿no? Reales. 900 gramos, intubado en sala de parto por hipoxemia,
entra USIN, se le da surfactante, se lo pone en asistida controlada, con estos parámetros, que uno diría, ah, bueno, bajito, 15,5, 40 frecuencias, fío de 0,25. Entonces yo les pregunto, ¿qué esperan que venga en el gas? ¿Me pueden decir qué esperan que venga, cómo va a venir el gas con estos datos? La respuesta correcta siempre es depende. ¿Depende de qué? Del volumen tidal. Yo con esos datos no sé qué volumen tidal tiene el paciente en ese momento, porque por ahí al principio tenía un volumen tidal X y después de la acción del surfactante, ahora tiene otro volumen tidal muy diferente. El volumen tidal era 7 mililitros, que para el peso es 8 por kilo. Wow, entonces ahora me va a venir, vamos aproximándonos a entender un poquito más cómo va a venir el gas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, este gas era previsible. Era previsible. ¿Por qué tenés 29 CO2? Y porque le está dando 8 mililitros por kilo de volumen tidal y le está dañando los pulmones. Este segundo caso, 730 grados, lo mismo, intubado en sala de parto. Surfactante, asistida controlada, esos parámetros que ven ahí. ¿Qué espero en los gases? Depende. El volumen tidal era 3,5 mililitros por kilo, casi bajo diríamos, pero bueno, en todo caso un poquito bajo. Pero, ¿qué más necesito mirar? Yo lo tengo en asistida controlada, con frecuencia de 30, con ese setting, con un tiempo inspiratorio de 0,45, la frecuencia espontánea. La frecuencia espontánea. ¿Y qué pasó con este paciente? Que tenía 75 de frecuencia espontánea y cada vez esas 75 el respirador lo apoyaba full. Con lo cual el tiempo expiratorio, porque si yo tengo el tiempo inspiratorio fijo, lo que cambia es el tiempo expiratorio. Me quedó muy corto. ¿Sí? Tengo más tiempo en inspiración que en expiración. Y si yo tengo el tiempo expiratorio muy corto, ¿qué me va a pasar? Atrapamiento. El gas era este, 72281, y si uno no mira todo esto, no hace este pensamiento, dice, uy, tiene un tidal de 3,5, le subo el tidal para bajar la CO2. Un horror, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es otra cosa, hay que entender qué le está pasando y por qué me viene un gas con 81 de CO2. Y el último, otro cada vez más chiquito, 610 gramos, de vuelta, una PR bajo, pero se intubó, se le dio surfactante, buena evolución, estamos en winning, lo pongo en SIMB y tengo esos parámetros. 15,5, frecuencia de 20, bla, 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 que espero en los gases depende, el tidal es 5 mililitros por kilo, estamos bien. Y la frecuencia de respiración espontánea que estábamos diciendo era 50. Tiempo expiratorio le va a 0,9 con una buena relación IE. ¿Puedo sentirme conforme? Ah, ¿estoy bien? ¿Bingo? ¿Qué me está faltando acá? SIMB con frecuencia de 20. El paciente respira 50. Exactamente. Este chico necesita, nos está pidiendo a gritos que le pongamos presión soporte. ¿Sí? Entonces, para última diapo, un montón de cosas, y seguramente faltan más. No intubar de rutina, usar CPAP temprano, dar surfactante tempranamente, evitar volutrauma, recordar la fisiología, la fisiopatología, saber la evidencia, hacer una lectura crítica, no quedarse con el abstract. Al intubar empezar a pensar en la extubación, entender las modalidades para aplicar las estrategias de acuerdo a la patología, evitar las oscilaciones y la hipocamia y la hipercamia. Cuidado con las maniobras de reclutamiento en prematuros, no hablamos, pero tengan cuidado. Evitar hipoxemia e hiperoxemia. Tener una monitorización adecuada. Cuidados de enfermería adecuada. Esto yo casi diría que está primero en la lista, ¿no? Los resultados en neo, todos sabemos que dependen mucho de los cuidados de enfermería. Y le agregamos ahora kinesio. Pero no solamente qué hacemos con el respirador, la nutrición es fundamental. Si yo lo desnutro, no me va a servir de nada todo esto. Cuidar, prevenir infecciones, y esto último, trabajar en equipo, hacer un manejo individualizado y siempre los cuidados centrados en el paciente y su familia. Así que estos son dos de mis grandes maestros, Wally Carlo y nuestro querido Carlos Justiniana. Siempre es bueno reconocer a aquellos personas que nos marcaron. Muchas gracias.